Comenzamos este vídeo para explicar cómo integrar los contenidos STEAM. En este vídeo lo que vamos a ver son las asignaturas STEM en primaria, cómo integrar los contenidos STEM en primaria y cómo pasar de STEM a STEAM incluyendo el arte en primaria. Bien, las asignaturas STEM en primaria se corresponden básicamente con dos: la asignatura de Ciencias Naturales y la asignatura de Matemáticas. Ambas asignaturas son obligatorias desde el primer curso al sexto curso de primaria, por tanto son obligatorias en todos los cursos y sus contenidos vienen estructurados en diferentes bloques. Estos bloques los define la ley. Por tanto, si nos centramos en el currículum del área de Ciencias de la Naturaleza, que corresponde con la asignatura de Ciencias Naturales, vemos que son 5 los bloques de contenidos que componen esta asignatura. El primer bloque es un bloque de contenidos de iniciación a la actividad científica. El segundo se corresponde con los conocimientos sobre el ser humano y la salud. El tercero sobre los seres vivos. El bloque 4 está referido a la materia y la energía y los fenómenos naturales. Y el bloque 5 habla sobre tecnología, objetos y máquinas. Así es como viene definida la legislación para la Comunidad Autónoma de Andalucía los bloques de contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales de primaria. Con respecto a la asignatura de Matemáticas, también hay 5 bloques de contenidos. El primero de ellos se refiere a procesos, métodos y actitudes matemáticas. El segundo a números. El tercero a medidas. El cuarto a geometría y el último a estadística y probabilidad. Es importante conocer los bloques de contenidos y la descripción de cada uno de ellos viene en la ley con la que trabajamos en primaria. Es importante conocerlos, como decía, porque así podemos saber cuál es el conocimiento completo del ámbito STEM en la educación primaria. Para integrar los contenidos STEM en primaria, tenemos que conocer los bloques de contenidos de cada una de las materias que pertenecen a este ámbito. Pues bien, en primaria ya hemos dicho que las materias que componen el ámbito científico-tecnológico, el ámbito STEM, son ciencias naturales y matemáticas. Debemos buscar conexión entre estas dos materias, entre los bloques de contenidos que componen las dos materias, para poder integrarlos y así presentarlos al alumnado de manera conjunta y no de manera aislada como se presentan las asignaturas si no establecemos esas conexiones. Nuestro objetivo sería el siguiente: presentar los contenidos de manera integrada, estableciendo esa conexión de la que hablamos entre los bloques de contenidos de las distintas materias. Es imprescindible, por tanto, que los docentes conozcamos esos contenidos de las materias a integrar, porque si no, difícilmente podemos hacer esa conexión entre los bloques de contenidos que vienen definidos por la ley. Veamos un ejemplo en primaria de cómo hacer esa integración de contenidos. Lo primero que hemos dicho es que tenemos que establecer relaciones. Y si observamos los bloques de contenidos de ciencias naturales y de matemáticas, podemos elegir dos en los que establecer cierta conexión. El bloque 3 de Ciencias Naturales está referido al aprendizaje sobre los seres vivos. Y el bloque 4 de Matemáticas está referido a la geometría. ¿Podríamos buscar conexiones entre estos bloques de conocimiento? Seguramente que sí. Por ejemplo, podemos plantear una actividad para el alumnado que, dependiendo del curso en el que ese alumnado se encuentre, tendría más o menos dificultad, y es ahí donde los docentes tenemos que decidir hasta qué nivel de profundidad en el aprendizaje de esos contenidos tenemos que llegar. Por ejemplo, el bloque 3 de los seres vivos está relacionado con la naturaleza y ahí podríamos hablar de plantas, de flores que podamos tener en un jardín cercano. En el bloque de geometría se estudian las distintas formas geométricas y podríamos considerar que observando las flores también podemos observar formas geométricas. Una actividad sencilla para llevarla al aula sería visitar un jardín cercano
y que el alumnado observase esas flores y buscara formas geométricas en esas flores que tenemos en nuestro entorno. Así vinculamos los contenidos que estudiamos en clase de las dos materias del ámbito STEM con la realidad cotidiana, buscando una experiencia para el alumnado. Decíamos que la evolución de STEM es STEAM, es decir, introducir el arte junto con los contenidos del ámbito científico-tecnológico. Ahora no solo vamos a hablar de ciencias naturales, de matemáticas, sino que también vamos a hablar de educación artística, también vamos a fomentar el elemento creativo, también vamos a hablar de innovación y todo eso lo podemos acercar al ámbito científico-tecnológico con la asignatura de educación artística. Esta asignatura, igual que matemáticas y ciencias naturales, viene dividida en bloques de contenidos según la legislación. Si observamos esos bloques de contenidos, seguro que podemos buscar alguna conexión con las ciencias naturales y las matemáticas. ¿Cuántas conexiones podríamos buscar entre estas materias? Probablemente depende más de la imaginación del docente que de lo que nos imponga la ley, porque conexiones podrían ser infinitas. Siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo antes, si nos detenemos, por ejemplo, en el bloque 3 de los seres vivos de ciencias naturales y en el bloque 4 de geometría de matemáticas, vemos que en educación artística hay un bloque, el número 2 en concreto, que se refiere a dibujo geométrico, que en esta ocasión está muy conectado con esa geometría que se estudia en matemáticas y por tanto con esa vinculación que habíamos hecho con el bloque 3 de los seres vivos y la forma de las flores de un jardín cercano. Aunque las metodologías más adecuadas para llevar STEAM al aula las trataremos en otros vídeos y a lo largo de este curso, ya que lo importante de esta primera parte es centrarnos en buscar conexiones entre las distintas materias del ámbito STEAM en base a los contenidos que propone la ley, vamos a terminar el ejemplo que comentábamos antes, en el que se proponía una actividad basada en los contenidos de ciencias naturales de reconocimiento y observación de flores cercanas, en las que buscamos formas geométricas relacionado con los contenidos de matemáticas y en la que podríamos plantear una actividad de educación artística relacionada con los contenidos de esta asignatura, en la que proponer al alumnado una actividad de dibujar flores, incluso las cercanas, usando formas geométricas. Debemos recordar que STEAM siempre nos sugiere que conectemos los contenidos con experiencias cotidianas y que procuremos buscar una visión o un enfoque de ingeniería para esos contenidos. ¿Cómo podríamos completar esta actividad en la que vinculamos los contenidos de 3 materias con un enfoque de ingeniería? Pues podríamos proponer al alumnado la construcción de un mini invernadero que nos sirviera de semillero, como el que propone En torno al huerto en su página web. Por tanto, aunque nos vamos a centrar en metodologías adecuadas para llevar los contenidos integrados al aula en momentos posteriores de este curso, tenemos que recordar siempre que debemos vincular los contenidos a la realidad del alumnado y darle un enfoque de ingeniería.